Muy buenas tardes, profesor Patricio Hernán. Soy Jaciel Sáez y en el taller número 5 de hoy vamos a hablar sobre los macros. Bueno, aquí como pueden ver la presentación, aquí está profesor Patricio Hernán, integrantes, yo como Jaciel Sáez, Ricardo Casimir y Carlos Quintuy. Bueno, aquí está. ¿Qué es un macro? Bueno, un macro es una herramienta que permite automatizar acciones dentro de Excel. Por ejemplo, si siempre hacemos lo mismo, copiar datos, aplicar formatos, hacer cálculos, puede grabar un macro de lo que haga por ti en segundos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo escribiera el texto buenos días, puedo indicarle a ese macro que copie ese texto que escribí de buenos días y copiarlo en la siguiente casilla o en la casilla que yo quiera el mismo mensaje. ¿Cuáles son las características de un macro? Bueno, aquí puede ver la automatización, que se ejecuta tareas sin intervención manual, lo que acabamos de mencionar. El lenguaje VBA, que son los macros que utiliza el Visual Basic for Application para ejecutar instrucciones, que sería el código del lenguaje de este. Grabación, edición, básicamente lo que hace el macro es grabar lo que nosotros hicimos en aquella casilla y poder copiarlo en la siguiente. La asignación de botones puede ejecutar un macro con un clic desde un botón en la hoja también. Y el almacenamiento, bueno, los macros se pueden almacenar los que uno quiera. Puede ser varios, siempre y cuando se le dé el nombre o la descripción de lo que hace cada uno para no enredarnos con tantos macros. ¿Qué se puede hacer con un macro? Bueno, acá yo di 8 ideas, bueno, 7 ideas realmente de lo que pueden hacer macros. Como por ejemplo, formatear automáticamente celdas, tablas o gráficos, importar, copiar o mover datos entre hojas, crear reportes personalizados, filtrar u ordenar y limpiar datos masivamente, realizar cálculos complejos, crear formularios y cuadros de diálogo interactivos, enviar correos desde Excel, ojo con eso, y entre mucho más. Yo mencioné que es como una IA que nos ayuda a hacer muchas funciones dentro de Excel. ¿Y por qué menciono que es una IA? Bueno, porque básicamente nos ayuda a acelerar muchas funciones que siendo un humano tardaríamos demasiado. Por ejemplo, si tuviéramos que pintar todas las casillas de color amarillo con un texto predeterminado para cada casilla, si lo hacemos manualmente uno por uno por uno, no terminaríamos nunca. En cambio, si usamos un macro que ya grabamos con un macro esa casilla, simplemente vamos a tener que hacer un clic y seleccionar todas las casillas que queremos que hagan lo mismo y listo. Las ventajas de usar macro, como mencioné, es el ahorro de tiempo, ya que automatizaremos muchas funciones que un ser humano no podría hacer al igual que una máquina. El reducir errores también nos ayudará a reducir errores, ya que el ser humano, como se sabe, uno se cansa. La mente luego de un cierto tiempo se cansa y no da más. En cambio, en un macro o con un macro o con un robot, esto nos automatiza con solamente hacer dos clics y listo. Estandariza tareas. Siempre va a ser igual las cosas. La macro nunca va a cambiar. La macro siempre hará lo que uno le dio como asignación. La productividad, como dije, es ideal para las administraciones, análisis de datos o reportes frecuentes, ya que en eso siempre se involucra mucho trabajo y muchos cálculos, o más que todo detalles. A lo que un macro nos ayudaría a reducir el tiempo de esto y aumentar la productividad de masa. Y su flexibilidad, como esto, se puede modificar fácilmente las tareas nuevas. Exacto, se pueden flexibilizar las tareas. ¿A qué nos referimos? Que básicamente si en un macro me equivoqué, yo lo puedo modificar, pero es mejor eliminar y hacer otro macro para que no nos equivoquemos, ya que es más fácil eliminar y hacerlo de nuevo que modificarlo, pero eso ya es cosa de cada uno. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es activar la opción de programador, que tenemos que ir en archivo, opciones, después a personalizar sin opciones, y aquí donde está la opción programador, le damos a clic y ahí se activan los macros. Vamos a la opción programador y ponemos grabar macro, le ponemos el nombre, que en nuestro caso vamos a calcular el promedio, así que vamos a poner promedio. Y aquí en la descripción, cuando sean muchas macros, es recomendable ponerle una descripción para saber lo que está haciendo. Así que le vamos a poner calculará el promedio y listo. Se empieza a grabar la macro y aquí lo que tenemos que hacer es s- aplicar la función promedio
y seleccionar las casillas, que en este caso sería la B10, dos puntos, que es como para el rango, hasta acá, 10. Como ven, se selecciona todo, cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y ahí expandemos hacia abajo, y ahí se crean todo esto, y le damos a detener grabación. Ahí está la macro grabada. Y ahora, para asegurarnos de que funcionó y de que la macro se va a ejecutar correctamente, deshacemos, nos vamos a macro, y aquí, como ven, está el macro que dice promedio, que es la macro que creamos. Le vamos a ejecutar y ahí crea todos los promedios. Con eso estaríamos listos. Les paso con mi compañero. Hola, me presento, mucho gusto, mi nombre es Ricardo Casimir y hoy les voy a mostrar cómo hacer una suma por rango utilizando una herramienta, la herramienta macro de Excel. Ya como eventualmente había mencionado mi compañero, una macro nos puede ser muy útil cuando tengamos que hacer una tarea que sea muy repetitiva, simplemente podemos automatizarla. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Primero tenemos que buscar la herramienta, que la podemos encontrar en Vista o en Programador. Si no tienen esto acá habilitado, simplemente se dirigen a Vista, no vayan donde dice macro, no es que está acá, le damos grabar macro, ponemos macro 1 y teclado de método abreviado, ponemos M. ¿Para qué servir esta opción? Más adelante voy a aclararlo. Damos a aceptar, una vez que damos a aceptar empezamos a sacar la suma. Es igual, vamos a función, suma, vamos a aceptar. Una vez que damos a aceptar, seleccionamos desde 1984 hasta el 2020. Una vez acá damos a aceptar y nos quedaría solamente arrastrar todo, fallar acá. Una vez que hayamos hecho esto, vamos de nuevo a vista, programador, vamos acá y vamos a detener la macro. Y una vez que hayamos detenido la macro, lo que debemos hacer como para colaborar de que todo pasó bien y cómo activarla, bueno, existen diversas formas. Vamos a hacerlo de manera manual, haciendo acá y activar, vamos a ejecutar y nos aparecerá nuestra macro. O si queremos hacer más creativo, podríamos hacer esto. Vamos acá, ilustraciones, formas, elegimos cualquier forma la que se nos haga más bonita. Vamos acá, aceptar, vamos acá, macro. Acá tendríamos la macro. Luego vamos acá, en esta figurita, vamos a clic derecho, bueno, clic, clic, clic izquierdo, vamos acá, asignar una macro. Vamos acá, aceptar, y ahí tendríamos nuestra macro. A veces esto se funcionaría como un botoncito. Si lo presionamos, ahí nos aparecería la macro. Bueno, ¿se acuerdan lo anterior del control M? Bueno, acá lo voy a explicar. Si queremos ser como más eficientes y no queremos agregar tanto, así lo que podríamos hacer es solamente presionar control M y ahí nos presentaría la macro. Ya, y bueno, eso sería todo de mi parte, asumiendo la suma por rango. Ahora lo dejo con mi compañero Carlos Quintul y eso sería todo. Muchas gracias.